Una idealización del mundo es el lado inverso del descontento. Lo vemos todo color de rosa y muchas cosas parecen mejores de lo que son en realidad. Como ya sabes, si parece que en algún lugar hay algo cuando en realidad no lo hay, en tal caso surge el potencial excesivo. Idealizar significa sobreestimar, subir al pedestal, adorar, crear un ídolo. El amor que crea y dirige el mundo se distingue de la idealización en que, en el fondo, es, por muy paradójico que suene, impasible. El amor absoluto es un sentimiento sin derecho de posesión, de admiración, sin adoración. En otras palabras, no causa relaciones de dependencia entre el que ama y el objeto de su amor. Esta fórmula tan sencilla te ayudará a determinar dónde acaba el sentimiento y comienza la idealización. Imagínate que paseas por un valle entre montañas, cubierto de verdor y flores. Admiras ese paisaje tan maravilloso, aspiras el aroma del aire fresco, tu alma está pletórica de felicidad y tranquilidad. Esto es amor. A continuación, empiezas a recoger flores, las arrancas, las estrujas con las manos sin pensar que están vivas. Las flores empiezan a morir lentamente. Luego se te ocurre que puedes elaborar perfumes y productos de belleza con estas flores o, simplemente, venderlas, o, en general, fundar el culto de las flores y adorarlas como si fueran ídolos. Eso es la idealización, porque en cualquier caso surge una relación de dependencia entre tú y el objeto de tu antiguo amor, las flores. De aquel amor que existía en el momento en el que tú simplemente contemplabas la vista del Valle de las Flores no quedó ni rastro. ¿Ves la diferencia? Así, el amor genera energía positiva que te llevará a la línea de la vida correspondiente, y la idealización crea el potencial excesivo que dará lugar a las fuerzas equilibrantes que intentarán eliminar ese potencial. En cada caso, las fuerzas actúan de manera distinta, pero siempre con un único resultado, al que, a grandes rasgos, se le puede caracterizar como desmitificación. La desmitificación sucede siempre y, dependiendo del objeto y el grado de idealización, obtienes un resultado considerable o pequeño, pero siempre negativo. Así se recuperará el equilibrio. La idealización es una de las formas más comunes de crear relaciones de dependencia emocional. Al idealizar a una persona, objeto o situación, otorgamos un valor exagerado que distorsiona la realidad. Esto crea una fuerte dependencia emocional porque, al idealizar, transferimos nuestra felicidad y bienestar a algo externo. Nos volvemos dependientes de que esa persona o circunstancia cumpla con nuestras expectativas para mantener nuestro equilibrio emocional. Imagina a alguien que idealiza su relación amorosa, colocando a su pareja en un pedestal. En este caso, la felicidad de esa persona ya no depende de sí misma, sino de la conducta, atención o respuesta de su pareja. Cualquier comportamiento que no esté alineado con la imagen idealizada provoca una gran frustración y descontento. Esta relación de dependencia genera un potencial excesivo porque se está sobrevalorando algo que no tiene las cualidades que imaginamos, lo que inevitablemente atrae fuerzas equilibrantes para reducir este desequilibrio. Las fuerzas equilibrantes pueden manifestarse en forma de decepción, desilusión o incluso conflictos. En este sentido, la idealización lleva a la desmitificación, ya que con el tiempo se hace evidente que la persona o situación idealizada no es perfecta. Esto no solo resta energía positiva, sino que también destruye la relación o la situación que en un principio parecía tan maravillosa. El equilibrio se restaura, pero no sin dejar una sensación de pérdida o vacío. Es importante reconocer cuando estamos idealizando, ya que la dependencia emocional limita nuestra capacidad de disfrutar las cosas tal como son. El amor genuino y el aprecio auténtico no dependen de la perfección o de expectativas inalcanzables. Cuando logramos liberarnos de la necesidad de idealizar, nos volvemos emocionalmente más estables y capaces de mantener relaciones más saludables y equilibradas. El deseo es una poderosa fuerza motivadora en la vida, pero cuando este deseo se convierte en una obsesión o en una necesidad de obtener un resultado específico, se transforma en una relación de dependencia. Este tipo de dependencia surge cuando vinculamos nuestra felicidad o bienestar al cumplimiento de un deseo, generando un potencial excesivo que desequilibra nuestra energía. Al desear intensamente algo, ya sea un logro personal, una relación o una situación material, estamos colocando un peso desproporcionado en ese resultado.
Este salto de presión crea un potencial energético que debe ser compensado. Las fuerzas equilibrantes, por su parte, actúan para restaurar el balance, y lo hacen muchas veces impidiendo que obtengamos aquello que tanto deseamos. Por ejemplo, imagina que estás buscando desesperadamente conseguir un ascenso en el trabajo. Pones toda tu energía en ese deseo, pero al mismo tiempo creas una gran tensión interna, convirtiendo el ascenso en la única fuente de tu satisfacción personal. El exceso de importancia que le das a ese logro genera una presión tan grande que las fuerzas equilibrantes actúan para impedir que lo consigas, ya sea a través de circunstancias externas o de tu propio sabotaje. El resultado es frustración, ansiedad y desilusión. La dependencia de los resultados nos impide disfrutar del presente. Vivimos constantemente en el futuro, esperando que nuestras expectativas se cumplan para finalmente sentirnos completos. Pero este enfoque nos desconecta de la realidad y nos deja vulnerables a la frustración cuando las cosas no salen como queremos. Para liberarse de esta dependencia, es crucial aprender a soltar el control sobre los resultados. El deseo en sí no es negativo, pero debe mantenerse en equilibrio con la aceptación de que no siempre podemos controlar los resultados. Al disminuir la importancia de nuestras expectativas, reducimos la tensión y el potencial excesivo, permitiendo que las cosas fluyan de manera más natural y que las fuerzas equilibrantes trabajen a nuestro favor. La comparación y la contraposición son dos de las principales causas de conflicto, tanto a nivel personal como colectivo. Cuando nos comparamos con los demás, establecemos diferencias que generan separación. Nos colocamos en una posición de superioridad o inferioridad, lo que crea tensiones internas y externas que inevitablemente rompen el equilibrio. La comparación se manifiesta en frases como, ellos tienen más que nosotros, ellos son mejores que nosotros, o, por el contrario, nosotros somos mejores que ellos. Estas afirmaciones crean un desequilibrio energético, ya que introducen una división entre nosotros y los demás basada en juicios de valor. Este tipo de pensamiento genera un potencial excesivo que activa las fuerzas equilibrantes, cuyo propósito es restaurar el equilibrio, y a menudo lo hacen a través de la confrontación o el conflicto. Imagina un equipo de trabajo en el que algunos miembros empiezan a compararse entre sí, diciendo que uno trabaja más que el otro o que uno recibe más reconocimiento que los demás. Este tipo de comparaciones no solo crea un ambiente tenso, sino que desencadena las fuerzas equilibrantes que podrían manifestarse en discusiones, resentimientos o incluso en la ruptura del equipo. Lo que comenzó como una simple observación de diferencias se transforma rápidamente en una fuente de conflicto que afecta la armonía del grupo. La contraposición, por su parte, ocurre cuando nos posicionamos en oposición a alguien o algo, creando una barrera entre nosotros y ellos. Este tipo de pensamiento no solo genera conflicto entre individuos, sino que puede escalar hasta niveles más amplios, como los conflictos entre naciones o culturas. La contraposición activa una energía de enfrentamiento, donde ambas partes buscan defender sus diferencias, generando más tensión y desencadenando inevitablemente las fuerzas equilibrantes que intentarán restaurar el equilibrio, ya sea a través de la reconciliación o, más comúnmente, de la confrontación. Para evitar que la comparación y la contraposición se conviertan en fuentes de conflicto, es necesario reconocer que cada persona, grupo o nación tiene su propio camino y circunstancias. En lugar de enfocarnos en lo que los demás tienen o cómo se comparan con nosotros, debemos centrarnos en nuestro propio progreso y bienestar, entendiendo que la vida no es una competencia sino una serie de experiencias individuales. Cuando surge un conflicto, ya sea a nivel personal, social o global, este no es más que una manifestación de un desequilibrio energético. Los conflictos nacen cuando una de las partes genera un potencial excesivo, ya sea por comparación, contraposición o por el deseo de controlar una situación. Este potencial excesivo distorsiona el campo energético, activando lo que se conoce como fuerzas equilibrantes. Las fuerzas equilibrantes tienen una única misión: restaurar el equilibrio. Lo hacen neutralizando la energía desbalanceada creada por el potencial excesivo. A veces, estas fuerzas operan de manera suave y armoniosa, generando soluciones pacíficas o reconciliaciones. Sin embargo, cuando el potencial excesivo es alto, las fuerzas equilibrantes pueden desencadenar confrontaciones, rupturas o incluso desastres, buscando corregir la distorsión de manera abrupta.
Un ejemplo común se puede observar en las relaciones personales. Cuando una persona idealiza a otra y desarrolla una relación de dependencia emocional, crea un potencial excesivo. Las fuerzas equilibrantes pueden manifestarse en forma de decepciones, desilusiones o rupturas, obligando a la persona a reajustar sus expectativas y a regresar a un estado de equilibrio emocional. En un contexto más amplio, los conflictos entre países también activan estas fuerzas equilibrantes. Por ejemplo, una nación que se considera superior a las demás y busca imponer su poder creará un desequilibrio que tarde o temprano será neutralizado. Las fuerzas equilibrantes podrían manifestarse en forma de resistencia, crisis económicas o incluso guerras, todo en un intento de restaurar el equilibrio global. Lo crucial para entender aquí es que las fuerzas equilibrantes no discriminan. No actúan a favor de una parte sobre otra. Su objetivo es puramente restablecer el balance y lo harán utilizando el medio más eficiente para corregir el desequilibrio, incluso si eso significa destruir lo que está causando la distorsión. Por eso, cuando nos encontramos en medio de un conflicto, es importante tomar conciencia de que estamos generando un potencial excesivo que, si no es controlado, provocará la intervención de las fuerzas equilibrantes. Si logramos identificar este desequilibrio a tiempo, podemos suavizar su impacto tomando medidas para reducir la tensión, replanteando nuestras expectativas y buscando soluciones más balanceadas antes de que el conflicto escale y las fuerzas equilibrantes actúen de manera más drástica. Hasta ahora hemos hablado sobre la idealización, el deseo y la comparación, pero existen muchas otras formas de relaciones de dependencia que influyen en nuestro equilibrio y energía. Entre ellas, encontramos la dependencia relacionada con el orgullo, la vanidad, el sentimiento de superioridad o inferioridad y el deseo de controlar lo que no se puede poseer. Todas estas formas de apego generan potenciales excesivos que las fuerzas equilibrantes se encargarán de corregir. El sentimiento de culpa, el dinero, la perfección y la importancia personal son también ejemplos de relaciones de dependencia que afectan nuestra vida cotidiana. Estas dependencias, aunque parezcan sutiles, pueden llegar a gobernar nuestras decisiones y percepciones del mundo. En futuros videos, profundizaremos en cada una de estas fuerzas y su influencia en nuestras vidas y cómo podemos liberarnos de ellas para vivir de manera más consciente y equilibrada. Hemos explorado cómo las relaciones de dependencia, en sus diversas formas, generan potenciales excesivos que distorsionan el equilibrio natural de nuestra vida. Ya sea a través de la idealización, el deseo, la comparación o cualquier otra forma de apego, estas dependencias nos llevan a enfrentarnos con las fuerzas equilibrantes que siempre buscan restaurar la armonía. Comprender esta dinámica nos permite ser más conscientes de nuestras acciones y pensamientos. Al identificar las áreas donde otorgamos demasiada importancia, podemos trabajar para reducir esos potenciales excesivos y evitar las consecuencias no deseadas que las fuerzas equilibrantes puedan traer. La clave está en mantener una actitud ecuánime, una mirada más desapegada hacia los objetos y las situaciones que parecen tener poder sobre nosotros. Si logramos evitar las idealizaciones, los deseos desmesurados, las comparaciones y demás formas de dependencia, podremos caminar por la vida con mayor fluidez y menos obstáculos. Al final, no se trata de rechazar lo que deseamos o apreciamos, sino de entender que el amor, la ambición o el deseo no tienen que estar acompañados de dependencia. Cuando liberamos nuestra energía de estos lazos, accedemos a una vida más libre, en la que las fuerzas equilibrantes ya no se ven obligadas a intervenir en nuestra contra. ¿Qué dependencias reconoces en tu vida que podrían estar creando estos potenciales excesivos? ¿Cómo podrías empezar a liberarte de ellas? Deja tus comentarios y comparte tu experiencia sobre este proceso de encontrar el equilibrio. Si este video resonó contigo, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con quienes también buscan transformar su realidad. Nos vemos en el próximo video.